La realidad del mensaje de salvación, hermanos, es que Dios es un Dios amante y no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer que haga que Dios deje de amarnos. El libro de Isaías, el capítulo 49 y los versículos 15 y 16 dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque se olvide en ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Hay muchas gentes en el mundo haciendo muchas cosas malas, pero la verdad del evangelio es, hermanos, que Dios le ama con todo el amor, con un amor que no es de este mundo. La palabra de Dios dice en el siguiente texto: he aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido y delante de mí están siempre tus muros. Ese texto se aplica para todos los seres humanos. Dios nos ama. Dios nos ama a nosotros en el trabajo. Dios nos ama a nosotros cuando desobedecemos. Dios nos ama a nosotros aun cuando el ser humano maldice a Dios. Dios nos ama a nosotros cuando nosotros abusamos del matrimonio. Nos ama a nosotros cuando abusamos de la comida que comemos. Y así en nuestro diario vivir, no importa las circunstancias de la vida, el amor de Dios es tan grande por la raza humana que no hay absolutamente nada que podamos hacer que deje que Dios nos ame. El libro de San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 37 dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La palabra de Dios está diciendo acá que nosotros vamos a estar en nuestros afanes cotidianos. Las gentes se van a estar casando como normalmente lo han hecho. Las personas van a estar comiendo, van a estar trabajando como normalmente lo estaban haciendo también los antediluvianos. Pero en el proceso de la vida y lo que nosotros hacemos, mis queridos hermanos, Jesucristo está preparándose para venir en gloria. Amén. Pero nótese lo que dice la palabra de Dios en el siguiente texto: no entendieron. Estaban haciendo todas estas cosas, pero no entendieron. Y es importante, mis queridos, que nosotros podamos hacer las faenas de la vida, pero tenemos que entender. Y al igual que en el tiempo del diluvio, esta generación del tiempo de antes de la venida de Jesús, estamos en los afanes de la vida. Estamos abusando el matrimonio, la comida y algunas cosas como los antediluvianos. Pero el problema nuestro, hermanos, es que no entendemos. Aunque estamos viviendo en una época de avance, no entendemos. Aunque estamos viviendo en una época de tanto desarrollo, no entendemos. Una época en que las artes se han desarrollado, la literatura, donde el conocimiento humano y las computadoras se han desarrollado de manera alarmante, tampoco entendemos. ¿Y qué es lo que el ser humano no entiende? La palabra de Dios dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mis queridos, no me gustaría que nosotros en esta generación se nos diga también: no entienden. Una generación que hemos hecho tanto avance y el ser humano ha aprendido tanto, y parece ser que los aspectos fundamentales de la vida, las prioridades nuestras, tampoco las entendemos. ¿Qué fue lo que no entendieron los antediluvianos? Lo que no entendieron los antediluvianos es que hay un Dios que le ama, no importa las circunstancias. Hay un Dios que le amaba a ellos continuamente. Ahora fíjense, mis queridos, ese aspecto de no entender del ser humano es lo único que rompe el corazón de Dios. Ese Dios amante y ese Dios perfecto, ese Dios que vive en esa santidad de la perfección, ¿cómo es posible que la palabra de Dios diga que ese ser podía sentir tristeza y dolor? Y hay una cosa que la Biblia dice que hace a Dios triste. Hay una sola cosa que ese ser creador del cielo y de la tierra, ese ser todo perfecto, podía romperle el corazón a Dios. Y en el libro de Génesis, el capítulo 6, nosotros encontramos esa expresión donde la palabra de Dios nos dice que ese Dios perfecto, creador del cielo y de la tierra, hay algo que lo hace a él sentirse triste. Y el libro de Génesis, el capítulo 6 y el versículo 6 dice, hablando de los antediluvianos: y se arrepintió Jehová de haberlos hecho en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón que, habiendo amado tanto al ser humano, habiéndolo amado con un amor increíble que no es de este mundo, habiéndolo cuidado a los antediluvianos, habiéndole enviado mensajeros para que le dieran el mensaje, tampoco entendieron. Y eso le duele al corazón de Dios.
Yo sé que tú no estás aquí hoy en la iglesia de Lake Buenavista, mi querido, porque ustedes han venido por coincidencia. Es que Dios, al igual que en el tiempo de Noé, tiene un mensaje para ti, y ese mensaje que Él tiene para ti es: ven a Dios porque Dios te ama de todo corazón. Esto es lo único, hermanos, que rompe el corazón de Dios. Y siempre que los hijos de Dios andan por el mundo víctimas de la esclavitud, andan por el mundo lejos de Dios, eso rompe el corazón de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios se rompe su corazón cuando el ser humano vive triste y angustiado. A Dios se le rompe el corazón cuando vive una vida rota, una vida sin sentido. A Dios se le rompe el corazón cuando tú pasas por un divorcio. Se le rompe el corazón cuando tú sientes que está abandonado. Cuando tienes problemas económicos, cuando te apartas de Dios. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios te ama. Y los problemas tuyos son los problemas de Dios. Y eso rompe el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios: y le dolió en su corazón. Sabes, muchas veces nosotros vemos como algo de poco significado alejarnos de Dios. Muchas veces jugar con el pecado y hacer actos con el pecado, que no solamente, mis queridos, son las consecuencias que nosotros tenemos en nuestras vidas. No solamente eso, es que Dios se le rompe el corazón, se entristece al ver a sus hijos en esa condición. Se le rompe el corazón de Dios. ¿Saben ustedes por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Ezequiel, el capítulo 33 y el versículo 11. Ezequiel, el capítulo 33 y el versículo 11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en ese texto. Ezequiel 33, 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué tenéis que morir, oh casa de Israel? Eso rompe el corazón de Dios. El llamado de Dios para la humanidad es: vuélvete de tu camino, vuélvete. Yo quiero que tú vivas. Yo no quiero que tú mueras. Para poder entender a Dios tenemos que entender a un padre. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que pasar por la terrible circunstancia de su vida, de ver a hijos que se han ido de la casa y viven en el sufrimiento y sumidos en las drogas. Yo recuerdo una señora que vino a la iglesia cuando estábamos nosotros en Dr. Philip, que vino a una conferencia. Y nosotros habíamos enviado invitaciones a la comunidad para que llegara a la comunidad a la iglesia. Y vino una señora y un señor de ricos de Dr. Philip con grandes negocios. Y me dice: pastor, el problema nuestro es que educamos a nuestros hijos. Nuestros hijos hicieron una maestría en administración de empresas. Pero esos muchachos hoy están en la calle, sumidos en las drogas. Así es que usted entiende, esa señora no podía vivir feliz, se le salían las lágrimas y decía: yo estoy orando, ayúdeme a orar por mis hijos. Usted tiene que ser un padre para entender el corazón de Dios. Así tiene el corazón Dios por toda esta humanidad caída. Y el mensaje de Dios a la humanidad es: vuélvete de tu camino, ven a mí, yo no quiero que tú mueras, porque Dios sabe que su paciencia y su gracia va a terminar un día, y Él no quiere que tú te pierdas. Eso es lo único que rompe el corazón de Dios. El libro de Isaías, el capítulo 55 y los versos 6 y 7. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías 55, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a quién, hermanos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ven a Dios, es el mensaje de Dios. Es la única manera como tú puedes romper el corazón de Dios, cuando tú te alejas de Él. Y entonces Satanás te entrampa en sus maquinaciones y te hace pensar que sí, que tú estás haciéndolo bien con tus propios esfuerzos, que sí, que tú estás haciendo bien esta cosa y la otra, que tener placeres temporales sí puedes, con el objetivo de sumirte en la miseria. Pero el mensaje de Dios es: ven, vuélvete de tus malos caminos. Y nunca Dios dice: si tú te vuelves o si has hecho muy mal, yo te voy a rechazar o te voy a castigar. No, la palabra de Dios dice: ven a mí y entonces te voy a darme misericordia. Yo soy un Dios que me deleito y soy amplio en perdonar. Si ha venido hoy aquí a este bautismo, mi querido, sabes, tú le rompes el corazón a Dios. Le rompe el corazón a Dios cuando te alejas de Él. Le rompe el corazón a Dios cuando hay actividades como esta, donde tú puedes hacer una decisión por Él y tú decides no hacerlo. Pero hay algo que hace a Dios feliz, y lo único que hace a Dios feliz
es cuando sus hijos deciden venir al hogar. La palabra de Dios dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El libro de Primera de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9. La palabra de Dios nos dice a nosotros de la siguiente manera. En Primera de Pedro 3, o Segunda de Pedro 3:9, dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo, ¿qué cosa, hermanos? Que ninguno ¿qué? Perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los antediluvianos se habían ido y Dios estaba completamente dolido. Dice Dios, me dolió en mi corazón que el ser humano se pueda alejar de mí de esa manera, que pueda llegar a tal de generación. Y Dios levantó a un hombre en esa época llamado Noé, y por 120 años estuvo predicando el evangelio. 120 años estuvo Noé llamando a estas personas, vengan por favor, vengan a Dios. Y Dios le decía, Noé, yo estoy dolido con los seres humanos, yo estoy dolido, se han alejado de mí, vengan por favor, vengan. Y un arca, y ya estaba el arca. ¿Saben ustedes, hermanos, lo paradójico de esto? Estas gentes del tiempo de Noé ayudaron a construir el arca, pero nunca decidieron entrar al arca. Y así hay muchas gentes que vienen a las iglesias, viene y escucha el evangelio, viene y escucha un sermón, pero nunca se decide aceptar a Dios. Y eso había roto el corazón de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que inclusive Jesús tiene tanto amor por nosotros que ha retardado la promesa de su advenimiento con el objetivo de que nadie perezca. Oiga bien, hermanos, no solamente un grupo, que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El plan de Dios para la raza humana no solamente incluye a un grupo de personas. El plan de Dios para la raza humana es para el mundo entero, mis queridos hermanos. El plan de Dios para la raza humana es para que los 8 billones de habitantes en este mundo se salven. Pero lamentablemente hay un grupo de personas que rechaza a Dios, que no quiere a Dios, y eso ha roto completamente el corazón de Dios. Mi querido hermano, tú tienes que hacer un arca para Dios. En el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 7, la palabra de Dios dice que por la fe Noé, Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Saben ustedes lo que este texto está diciendo, hermano? Que el plan de Dios al salvar a la humanidad incluía que cada familia y cada padre y cada madre preparara un arca para que salvara a su familia. ¿Ustedes creen que los millones de habitantes que habían en esa época iban a caber en el arca de Noé? Esa arca, hermanos, era para Noé y su familia. Pero cada persona tenía que preparar un arca también. Por eso dice aquí la palabra de Dios que Noé preparó un arca para que se salvara su casa, su casa se salvase. Y mis queridos, eso no importa lo que estén haciendo la gente. Dios te está llamando a ti y a tu familia que tú vengas en esta hora y tú te entres al arca de Dios. Que tú puedas ser salvo y que tú te prepares, porque va a llegar el tiempo como los antediluvianos, que la gracia de Dios se va a terminar y tú vas a comenzar entonces a estar tocando la puerta. Imagínate solamente que tú estás aquí hoy en la iglesia, vas para tu casa, después durante la semana mueres en un accidente, estarías perdido eternamente. Es el tiempo de que tú prepares tu arca para que tú y tu familia también sean salvos. Ahora, la Biblia hace una relación, hermanos, entre el arca, Jesús, el bautismo y el agua del tiempo de Noé. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Primera de Pedro, el capítulo 3. El libro de Primera de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 19. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua.
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Que en esa época los antediluvianos estaban amarrados, hermanos, y la Biblia le llama a esa gente amarrados, que no pueden venir a Dios y que no pueden entregar su voluntad a Dios, espíritus encarcelados. Algunas veces yo he hecho llamado para que la gente venga a Dios, y la persona me dice: pastor, estuve luchando en el asiento por pararme y no pude. Y yo le digo: pero pararse en la silla es lo más sencillo del mundo. ¿Por qué fue que no pudiste? ¿Saben ustedes, hermanos? Porque el enemigo amarra a uno. La Biblia dice: le extiende una cadena y un lazo. Y la Biblia le llama a ese tipo de gentes espíritus encarcelados. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios, a través de Noé, le predicó a esas gentes que el demonio tenía amarrado en lazo, que tenía encarcelado, dice la palabra de Dios. Y que esas gentes no obedecieron, más desobedecieron. Miren, yo le voy a decir una cosa, hermanos. La palabra de Dios dice claramente: el que creyere y fuere, ¿qué cosa? Hay que obedecer, hermanos, hay que obedecer. Y la palabra de Dios dice que desobedecieron. Se le mandó el mensaje, pero desobedecieron. Y dice la palabra de Dios que desobedecieron cuando en aquel tiempo esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Y mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, solamente 8 fueron salvas. Ahora miren este texto interesantísimo. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro? Pedro está diciendo que el problema no fue el agua. Algunas personas piensan que el agua fue el problema, pero no, hermanos. El agua lo que hizo fue acabar con todo lo malo y con toda la inmundicia y darnos a nosotros un mundo nuevo. Ahora dice el apóstol Pedro, hablando sobre eso, dice él, que el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Saben ustedes por qué? Porque el bautismo solamente es un testimonio de que yo he aceptado a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el que me quita a mí mis impurezas. Pero es un proceso de la vida. En otras palabras, tú te bautizas y es probable que tú tengas los mismos problemas. Es probable que tengas dificultades económicas. Es probable que sigas con dificultades. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que lo que sí tú puedes asegurar que tiene nuevo es una nueva conciencia hacia Dios. Tu conciencia estará tranquila y limpia. Y Señor, aunque vengan las tempestades, aunque vengan los problemas, yo seguiré fiel a ti. Hermanos, el arca es Jesús. Y el agua es el instrumento que Dios usa para limpiar al mundo de la impureza y la maldad. Satanás quería ganar una batalla a Jesús. Déjenme decirle una cosa, hermano. Miren esto. Miren esto. Se hace muy difícil vivir en este mundo. En esa época la palabra de Dios dice que solamente se salvaron 8 personas. Noé y su familia. 8 personas. Y esas familias ya se habían estado adaptando a la sociedad de esa época. Si Dios no saca a Noé de esa sociedad, también Noé se iba a ir del evangelio. Entonces Satanás había ideado un plan, y el plan era que si él podía erradicar el evangelio de la tierra, entonces nadie más iba a ser cristiano y él habría ganado una batalla mucho antes de que Jesús viniera en la cruz del Calvario. Pero Dios tenía un plan y Dios mantuvo el evangelio, y en ese momento también Satanás fue derrotado. Pero el plan no era fácil, hermanos, porque el pecado no es fácil. El plan de Dios para mantener su evangelio activo incluía la eliminación de todos los demás seres humanos que habían sobre la tierra, que de ninguna manera iban a aceptar el evangelio de Dios. Créanmelo, lo hubieran dejado en la tierra y se hubieran convertido en la gente más violenta que puedan haber, porque esas gentes, hermanos, dice la Biblia, la violencia que hoy hay en nuestros países es semejante a la que tenían ellos. Entonces Dios, mis queridos, eliminó toda esa raza. Pero eliminó toda esa raza. ¿Saben ustedes para qué? Eliminó un grupo que eran millones de gentes. Pero hoy el Señor ha ganado billones de gente para Él. Porque el hecho de que se mantuvo el evangelio, usted y yo hoy podemos decir que hemos tenido el privilegio de creer en Jesús. Porque el evangelio siguió extendiendo. Pero hermanos, esta operación de Dios no fue fácil. A Dios le dolió en su corazón. Y déjame decirte, un padre amante que te ama así de esa manera,
un día también, dice él, va a tener que acabar con el pecado. Porque ya Dios no aguanta, hermanos, tantos abusos de Satanás. Hay personas que me dicen a mí, pastor, pero si Dios es un Dios amante, ¿cómo es que Dios permite tanto sufrimiento? ¿Cómo es que Dios permite tanta violencia? ¿Cómo es que Dios permite tantas muertes? Mi querido, Dios no es el responsable de eso. Pero la Biblia dice categóricamente que Dios va a terminar con el pecado. Y para Dios terminar con el pecado, tendrá que terminar con el pecador. Y esto no es una cosa fácil, hermanos. Y miren, yo le voy a decir una cosa. Por difícil que es ese problema, yo quiero que Jesucristo ya lo haga muy pronto, hermanos, porque yo también estoy cansado de vivir aquí. Y decía el pastor Raúl, yo también estoy cansado ya de vivir en sufrimiento y en estos problemas y estoy gozoso. Pero yo estoy esperando que Jesús venga en gloria. Amén. Mi querido hermano, si tú has estado dando vueltas en tu vida y tú no has preparado el arca para tu casa, tú no has tomado la cosa de Dios en serio, es importante que tú pienses que Dios está dolido contigo. Es un padre amante y está dolido con las decisiones que estás haciendo. Y yo te pido en esta hora que tú traigas gozo al corazón de Dios. Que traigas gozo al corazón de Dios y que te entregue a Él a través de las aguas del bautismo. Y que dejes sepultada tu vida anterior en el bautismo, y, en la pila bautismal, y te levante a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Jesús viene pronto a buscarte. Y cuando Él venga en gloria, si usted está preparado, Él te va a dar un abrazo y te dice, gracias, mi hijo, por haber llegado al lugar. Ahora te voy a llevar al lugar celestial para que viva conmigo por toda la eternidad. Yo doy gracias a Dios porque hay dos personas acá que han decidido romper con Satanás y decir públicamente, Señor, yo quiero ya que dejes de sufrir. Hoy, ese día, habrá gozo en el cielo. Los ángeles de Dios estarán tocando la trompeta y el corazón de Dios estará feliz. No hay solamente un ser humano sobre la tierra que se decida a Dios, que no se haga una fiesta en el cielo. Y por eso, hermanos, si hay fiesta en la tierra, con mucho más razón habrá fiesta en el cielo, porque Dios se goza cuando un pecador se arrepiente.